en Venezuela, en la Universidad Católica, pues agarré audiovisual y en audiovisual quería hacer un cortometraje como mi tesis de grado. Yo tengo cierta consideración como un creador que adapta libros y yo dejo que el libro me hable. Realmente he peleado por 40 años tratando de hacer las historias latinoamericanas en la forma que deben estar contadas. Necesitamos un presupuesto equivalente a películas internacionales. No pueden esperar que nosotros hagamos una película de $400,000 que compite con películas de 20 millones. Nosotros nos divertimos, trabajamos súper duro. Sí, el trabajo siempre en cine es duro, ¿no? Pero nos divertimos. Sí. Las adaptaciones literarias nos regalan la oportunidad de conectar con la obra desde otra mirada. Títulos de Esmeralda Santiago, Isabel Allende y Eduardo Lalo han sido convertidos en cine por esta cineasta natural de Venezuela, quien ha trabajado gran parte de su obra desde Puerto Rico. Hoy conversamos con la guionista, productora y directora Betty Kaplan, una mujer del cine boricua. Hola Betty, gracias por aceptar la invitación a participar de este diálogo de mujeres del cine boricua, que tú no eres natural boricua, un poco eres parte ya de la historia del cine puertorriqueño. Soy boricua, he hecho muchas películas, hice la de Esmeralda Santiago, Almost a Woman, a pesar que no la hice aquí, es boricua. Es boricua, exactamente. Y luego hice One Hot Summer, aquí, completamente. Y luego hice Simone. Y luego hice Dime. Y luego hice iBird. Sí, de momento hay un gran pedazo de tu carrera que ha estado centrada desde la mirada boricua, ¿verdad? Desde aquí. Yo he dicho en todas las entrevistas mundialmente, no hay un equipo como el equipo puertorriqueño. Son mis Fanias 2020. Qué bien, qué bien. Tú eres venezolana, ¿verdad? Soy venezolana americana. Ajá. Mi papá venezolano, mi mamá americana. ¿Y naciste dónde y dónde que te criaste? Nací en Nueva York y llegué a Caracas a los 7 años y me crié en Caracas. Estudié en la universidad con los jesuitas revolucionarios de la Universidad Católica Andrés Bello. Estudié cine en Los Ángeles con el American Film Institute. Billy Wilder, mi ídolo, me dio mi diploma. Y conocí mi marido inglés, el amor de mi vida, allá en Los Ángeles. Tengo entendido que tú también fuiste bailarina, ¿verdad? Te cuento porque ayer fui a la Sinfónica y tenían una coproducción con el Ballet de San Juan en el Pablo Casals. Y yo veía a estas jóvenes chiquitas de 15 a 18, de 20, y me hizo llorar porque yo me acordé de yo bailando a esa edad en el Teatro Municipal de Caracas, en el Tapia, lo frágil que era como una jovencita que aspiraba a ser bailarina, y todo lo que te trae la vida después. Así que fue una experiencia bien linda y emocional en el Teatro Pablo Casals anoche. De pequeña, ¿tú te visualizabas a ti misma como bailarina profesional? Bueno, uno como bailarina quiere ser la bailarina principal. Claro. Prima bailarina. Sí. Pero yo, de chiquita, siempre fui
realista. Uno tiene que saber qué talentos tiene y qué talentos no tiene y en qué ambiente vive donde puedas aspirar a hacer algo así. Y yo me di cuenta que en el mundo en que yo vivía no iba a poder alcanzar ese sueño. Es más, una de las locuras mías de joven, que siempre he sido como media revolucionaria y visionaria, le dije a la prima bailarina, que en ese momento era Nina Novak, polaca, que se casó con un venezolano: ¿por qué no hacemos un ballet sobre los Beatles? Y me veían como la loca, porque ellos hacían Tchaikovsky, Chopin, lo mismo de siempre, y yo me aburrí. Y querías hacer algo de los Beatles. Algo nuevo. Pero es interesante porque ahí también hay una intención como de storytelling, ¿verdad? Storytelling. ¿Cómo entraste a ese apetito ya por el cine? Fue gradual, porque mi mamá era una artista, mi mamá bailarina, coreógrafa. Nosotros trabajamos con María Luisa Escobar en las primeras producciones en Canal 5 de Venezuela, en televisión vivo. Eso fue impresionante. En el Teatro Municipal. Entonces, cuando yo no pude ser bailarina, quería ser una cantante musical del Broadway. Después me di cuenta, no tengo memoria musical. Eso tampoco funcionó. Entonces me perdí. Entonces me hice una aplicación para ser aeromoza de Pan American. Me rechazaron. Y yo dije, bueno, ok, vamos a esperar un momentico. Yo volví a la universidad, estudié comunicación. Y en comunicación, en Venezuela, en la Universidad Católica, pues agarré audiovisual. Y en audiovisual quería hacer un cortometraje como mi tesis de grado. El director de la escuela, un jesuita, me dijo: eso no se puede hacer, eso nunca se ha hecho, hay que hacerlo escrito. Si quieres hacerlo audiovisual, tienes que ir a la junta directiva. Y yo, ok, voy a la junta directiva. Entonces ese fue mi primer corto. Y cuando yo hice ese corto, me di cuenta que esa era mi ruta, que yo era una contadora de cuentos audiovisuales. ¿Sobre qué era ese corto? ¿De qué era la tesis? Se llamaba Compadre, ¿qué está pasando? Era sobre la destrucción de la vieja Caracas. Y ganó un premio de corto. Pero era sobre eso, de la pérdida de las tradiciones, la destrucción de la memoria y eso. Y de ahí ya dijiste, ok, esta es mi pasión, lo siento aquí, lo siento realmente, y de aquí quiero seguir caminando. ¿Cuál fue el próximo paso? Déjame confesar que ser directora es súper difícil, eso lo sabes. Y tienes que estar abierto al mundo y tienes que estar abierto a todo. Por ejemplo, Dime Detective, que hice, fue una película de 10 millones. Y realmente la pude hacer porque realmente el crédito del incentivo fue la que yo conseguí para la película que yo quería hacer. Pero yo no conseguí el resto del financiamiento y tuve que sacrificar mi película que quería hacer para hacer esta. O sea, es un camino de vía crucis para hacer lo que uno realmente quiere hacer. Pero yo lo amo. Yo amo contar las historias. Y realmente he peleado por 40 años tratando de hacer las historias latinoamericanas en la forma que deben estar contadas.
hice De Amor y de Sombra de Isabel Allende. E Isabel, cuando vio el rough cut, se volvió a mí y me dijo, lo amo, esto es la película de verdad, esto es mejor que mi novela. Pero fue una lucha. Yo traté, por ejemplo, de hacer la de Márquez. Yo escribí, llamé a los productores de la película que iban a hacer de Márquez, el mejor libro de él. Pero agarraron un director inglés, agarraron actores equivocados, no respetaron nuestra sensibilidad. Entonces, los americanos de Netflix y etcétera, etcétera, ellos van por fama, agarran directores de fama y uno no tiene la oportunidad. Y luego dicen, bueno, esto es una historia de Puerto Rico. Bueno, no tenemos mercado para Puerto Rico. Sí, Puerto Rico caemos en el limbo, porque si tú fueras de México, de Brasil, de Argentina, de sus mercados grandes, te dan financiamiento. Pero ¿Puerto Rico qué es? Ni es América, ni es Latinoamérica. No, el mundo internacional de cine no entiende qué es Puerto Rico. Con relación a cómo se identifica Puerto Rico, ¿es para el financiamiento? ¿Es qué tipo de mercado somos? Y siento también que hay como un tema interno, ¿no?, de cómo definir nuestro cine, como que es un ejercicio que también yo siento que tenemos que hacerlo como desde adentro, ¿no? Como el asunto del mercado lo entiendo y del financiamiento, pero también nosotros, cómo nosotros vemos nuestro cine. Me parece que en tu caso, con tu experiencia como venezolana, como realmente haces cine desde Puerto Rico, ¿verdad? Pero comenzaste tu carrera haciendo cine en Venezuela. Pero Venezuela es el país más grande del Caribe. Uh-huh. Nosotros somos, en cierta forma, conectados a Puerto Rico. Tenemos los mismos problemas Sí. como cineastas. Claro, pero hay una conciencia distinta, me refiero a lo continental, digamos. Por ejemplo, estás conectado. Uno de los problemas que nosotros vimos al principio es que yo he hecho películas en inglés, español y spanglish. Al principio, las películas en español se vendían a una tercera parte del precio de las películas en inglés. Yo cuando hice De Amor y de Sombra, que la hice con un joven Antonio Banderas, un joven Jennifer Connelly que todavía no habían explotado como actores de Oscar y etc. Yo hice De Amor y de Sombra porque yo soy actor. Yo tengo estudios como uno de los coaches más importantes de actuación que escribió un libro, Sonia Moore, en Nueva York. La escuela de Stanislavski en Nueva York. Yo entiendo muy bien el trabajo del actor. Entonces, yo lo que inventé fue una manera de contar una historia latinoamericana en lenguaje corporal, en español, con acento en español, pero en inglés. Y hay gente que ve esa película y no sabe si está en inglés o en español. Y esa película se vendió en todo el mundo. Después hice Doña Bárbara, la hice en español. Y fue un problema porque no se vendió tan bien por estar en español. Pero Guillermo del Toro hizo Labyrinth, que ganó unos Óscares. Pero Labyrinth fue bien interesante porque era prácticamente visual, completamente. Sí. Pero todavía tenemos ese problema. Tenemos el problema que el cine en español
no vende tan bien como el cine en inglés. Tenemos también el problema que todos los networks, los streamers, las distribuidoras, los distribuidores de cine internacional se fueron a pique con el COVID. Recién están recuperando. Antes uno podía decir, yo quiero hacer esta película, vamos a vender los territorios, vamos a vender Francia, Italia, y puedes financiar tu película, pero ya no se puede hacer eso. No, ya ahora mismo el mercado es otra cosa. Y ya los streamers que están ubicados en los países grandes de mercado, dicen, no, eso no tiene contenido suficiente italiano, no tiene contenido suficiente español. Y así seguimos. Y entonces nunca va a tener un contenido, una película nuestra de Puerto Rico o de Venezuela. Nunca le va a llegar a esas expectativas de otros espacios. Entonces, lo importante que el gobierno puertorriqueño tiene que saber es que nosotros, si no tenemos el incentivo importante de cine, no vamos a poder hacer cine que compite internacionalmente. Y tenemos que tener un seguimiento importante ahora, porque ahora hemos desarrollado super actores, super técnicos, super producción, postproducción. Podemos hacer todo aquí y competir internacionalmente. No pueden bajar la guardia en no seguir apoyándonos a hacer cine, porque tenemos que crear una imagen del cine internacional puertorriqueño, porque nosotros no podemos recuperar para nuestros financistas el dinero invertido solo en Puerto Rico. No. Tenemos que venderlo internacionalmente y por lo tanto necesitamos un presupuesto equivalente a películas internacionales. No pueden esperar que nosotros hagamos una película de $400,000 que compite con películas de 20 millones. Pero sí podemos competir si nos dan un incentivo importante, 4 millones. Ahí, con nuestro talento y nuestros esfuerzos, podemos competir a nivel internacional. Mencionas el asunto de la calidad de los actores, de los técnicos, digamos, de la infraestructura más allá de lo financiero, ¿no? Pero eso como un elemento de calidad en Puerto Rico. Entonces, en tu caso, como has trabajado en otros lugares fuera de Puerto Rico, has tenido la oportunidad de filmar en distintos lugares, ¿qué te ha hecho repetir el filmar en Puerto Rico? ¿Es esa calidad de actores, técnicos y todo eso? Nosotros estamos en el Triángulo de las Bermudas, número 1. Estamos en lo que llaman los chamanes, en una zona mágica. Tenemos que reconocer que hay algo mágico. Nuestros cantantes de ópera, nuestros músicos, nuestros pintores, nuestros visualistas de cinematógrafos. Y hay un carácter acá, que es mi carácter también, de resolver. En los Estados Unidos, no, yo soy electricista y yo no puedo agarrar esto para acá. Aquí, vamos a darle, vamos a resolver. ¿Qué hay que hacer para lograr la toma? Hay un entusiasmo, hay un amor y hay una creatividad y un DNA visual
extraordinario. Hay un DNA en creatividad en Puerto Rico. Y eso se ve en todos los técnicos. Y el carácter que es, yo me divierto trabajando con la gente, mi gente, porque yo ya tengo 12 años. Nosotros nos divertimos, trabajamos súper duro. Sí, el trabajo siempre en cine es duro, ¿no? Pero nos divertimos. Sí. Y hacemos algo grande y bello. Y colaboramos todos. Yo no soy un director histriónico, neurótico. Yo soy colaborador. Yo hago una familia. Nosotros colaboramos. Si hay una electricidad, me dice, Betty, ¿por qué me viene y me cuenta? Yo lo oigo. Porque todo el mundo estamos luchando para hacer lo mejor que podemos de la historia que estamos contando. Tú comenzaste en televisión, ¿verdad? Digamos, no es que comenzaste, pero en tus inicios hubo una parte de tu historia de televisión dedicada a televisión. Y yo adoré. Sí. Eso. A mí me gusta la presión. A mí me gusta el caos. A mí me gusta la televisión por eso, porque te presiona. Tienes que hacerlo rápido. Y me dio la oportunidad de realmente crear y tener experiencia como director en circunstancias difíciles, en circunstancias sin dinero, trabajando con la televisora nacional. Y nosotros cambiamos la televisión venezolana. Yo saqué las cámaras afuera. Nosotros hicimos las primeras coproducciones con Latinoamérica, Venezuela, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Londres. O sea, fue un momento bien lindo, bien emocionante, porque estábamos creando historia, estábamos creando algo nuevo. En esas primeras oportunidades de proyectos grandes que tú lideraste, antes de eso, ¿fue complejo que te dieran el espacio a ti para moverte desde ese lugar? Fue complejo, pero fue porque el presidente, yo estaba trabajando un guión con un tremendo maestro literario, Orlando Araujo, sobre Nicaragua, porque yo sentí que había una historia que contar en ese momento del inicio del sandinismo. Y él había sido revolucionario y él era profesor de economía, era un escritor reconocido y yo fui a verlo y él se entusiasmó y entonces estábamos con ese proyecto. Pero entonces su gran amigo fue Rubén Osorio Canales, un poeta que le habían asignado como presidente del Canal 8. Y yo había estado viajando con Polar, que era unos documentalitos de 3 minutos que se pasaban en el cine. Pero como director y contador, los 3 minutos me llegaban hasta acá. Yo tenía que expanderme. Entonces Orlando me dijo, mira, te vas a sentar frente a la oficina de Rubén en Canal 8 hasta que te reciba, porque él quiere hacer una serie sobre poetas y nadie lo quiere hacer. Y tú y yo lo podemos hacer. Y así hice. Yo me senté todo el día, 12 horas para verlo. Y finalmente nos dieron la oportunidad. Y cuando hicimos el primer programa, fueron rave reviews. Entonces ahí nos dieron la serie, que era una especie de docudrama sobre poetas venezolanos y latinoamericanos para recuperar la cultura.
Y era una serie de... Cada pieza era que de una hora. Sobre una hora, sobre Ajá. un poeta. César Vallejo, Rubén Darío, etc. Hermoso. Era hermoso. ¿Eso fue en los 80? Eso fue en los 80. Entonces, uno se encontraba con gente que no leía, pero veía Claro, el programa. claro. Porque el programa, como lo diseñamos, era una historia humana y usábamos la poesía dentro de la historia. Fue una cosa totalmente innovadora. La magia del audiovisual puesta en función de eso, La cultura. De la cultura. Y sí, que ese contenido literario le llegaba a una gente, como tú dices, que no consumen el texto, pero sí el audiovisual. Entonces, yo a través de eso, yo aprendí una cosa bien interesante, que eran los niveles de conteo. Tú puedes hacer un conteo bien comercial, pero dentro del comercial puedes tener también una entraña intelectual, Claro. una entraña temática, una entraña bien fuerte de tema. Entonces fue una experiencia fabulosa de conteo, porque yo aprendí realmente a contar comercialmente cosas que nunca se habían pensado que podrían ser comerciales. En ese sentido, ¿verdad? Escuchándote hablar, ¿tú piensas que el cine o el audiovisual, en el caso de este que me estás hablando de televisión, puede ser un espacio político? Todo es político. Para mí, todo es político, aunque no parezca. El cine americano es político. La comedia más idiota es político, porque está presentando una forma de vida, está presentando una forma de pensar. O sea, todo es político. El que me diga a mí, no, espérate. Todo es político. Depende de quién lo está contando y cómo lo está contando. Sí, ese punto de vista, desde dónde te asumes. En ese sentido, si ahora tú miras para atrás en tu carrera, ¿verdad? Tantos proyectos tan diversos, realizados en distintos lugares, con recursos distintos, que ha llegado a audiencias como tan variadas. ¿De qué recursos y de qué tú te has valido como para lograr esa, digamos, multiplicidad de, no sé, de voces, siendo, ¿verdad?, desde la tuya propia? Yo trato de sacarme mi ego, yo trato de sacar yo tengo cierta consideración como un creador que adapta libros. Y yo dejo que el libro me hable. Yo abro el libro, lo analizo para que el libro me diga cuál es su esencia. Yo no impongo mi posición en el libro. Pero una de las directoras más importantes de Argentina en cuanto a los desaparecidos, que había hecho una película, dijo: Betty hizo la película más importante sobre los desaparecidos, porque la película de Amor y de Sombra, basada en el libro de Isabel Allende, fue una historia de amor, pero dentro estaba la historia de los desaparecidos. Ella no enfrentó directamente la historia de los desaparecidos, sino fue a través de una historia de amor que captó el público. O sea, eso no es engaño, es real. Pero es saber
entender tu momento actual o tu momento político o tus circunstancias y saber cómo mover el material para que cuente una historia que el público lo agarre, que lo siga, pero a la vez se educa sin saberlo. Como varias de tus trabajos son adaptaciones de libros, así que evidentemente eres una amante de la literatura, estás muy conectada, ¿verdad?, con el texto. ¿Cuál es la relación que estableces, por ejemplo, con los escritores? Yo siempre establezco una relación muy íntima con ellos. Hablo con ellos después que he leído el libro. Les enseño la estructura, les enseño el guión, digo si hay algo que ellos quieren corregir. Eduardo Lalo repasó todo el guión de Simone. Isabel Allende repasó todo el guión de Amor y Sombra, con casi muy pocos cambios. Pero yo mantengo una relación abierta a ellos. No los excluyo como hace Hollywood. Hollywood compra los derechos de una obra, votan al escritor y saca. Yo insistí con los productores americanos de Masterpiece Theater que trajeran a Esmeralda Santiago, que ella participara en la creación de Almost a Woman, casi una mujer. Porque yo quería que ella estuviera ahí, que se sintiera acknowledged, que se sintiera reconocida. ¿Y accedieron a hacerlo? Sí. ¿Y qué tal esa dinámica con ella? Súper bien. Ella cuando llegó, ellos estaban insistiendo en una actriz. Yo dije, esa actriz no puede ser. Yo revisé todo el casting de A a Z y encontré una niña que para mí era la cara de Esmeralda Santiago, de joven. Las productoras gringas, no. Pero cuando mandaron la foto, cuando yo la mandé a vestuario, tenía un solo vestido en vestuario. Entonces la bajamos otra vez para que la vieran. Bueno, total, para hacer el cuento corto. Cuando llegó Esmeralda Santiago a Los Ángeles y vio la chica, y los productores vio la chica con Esmeralda, era la versión joven de Esmeralda Santiago. Y ella después, porque yo tengo como telepatía con el universo. Yo había hecho un casting que yo no tenía fotos, porque ella no tenía fotos de sus hermanos. Pues ella venía de una familia grande de 9 hermanos y hermanas. Y yo hice un casting de la familia. Y cuando ella vio el casting, me dijo, ese se parece a Roberto, se parece a Sara, ese se parece. Eso es una cosa mágica, porque yo digo que uno como director y como escritor, cuando tú estás tratando de decir la verdad y estás conectada al universo, te conviertes en una especie de chamán. Sí, es como un vehículo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a contar esta historia. Yo también pienso mucho como en la magia, en todas esas señales, como tú estás diciendo, y como en la magia del azar, de que hay cosas que uno no las puede planificar, que simplemente salen, suceden, y es como uno poder estar alerta como para recibirlas e integrarlas al proceso, ¿verdad? Mi mamá decía que la coincidencia es la manera de Dios de mantenerse anónimo. De estar presente, pero sí. Con relación a los proyectos que has trabajado aquí en Puerto Rico, que has filmado aquí, en el caso de Simone, fue un proyecto que comenzó en un momento, llegó la pandemia,
retomaron. Fue duro. Sí, ¿verdad? Porque para todos los proyectos que comenzamos después de pandemia fue muy duro, pero el tuyo fue el primero que se hizo, que sé que retomó, ¿verdad? Y fue un riesgo. Uh-huh. Y era el primer proyecto en todos los Estados Unidos en arrancar. Tenían mucho miedo que nos usáramos como un ejemplo negativo. Pero Peter, mi esposo que falleció hace 3 años, era de mucho coraje. Y él dijo, vamos, porque hay un momento que la pandemia bajó, vamos ahora. Mantenemos todos los protocolos y todo eso, pero vamos a hacerlo, porque si no va a venir más fuerte. Y yo lo que decidí era mantener un diario y le dije a Laura Magruder, una fabulosa fotógrafa fija, que hiciera un récord de lo que es el proceso de trabajar bajo COVID. Y tengo un amigo que es periodista en Los Ángeles. Le mandamos todo y él lo mandó al LA Times. El LA Times publicó 18 páginas en el magazine de Los Angeles Times sobre el rodaje de Simone durante COVID. ¡Wow! ¿Y cómo les fue ahí en eso? ¿Pudieron terminar? ¿No tuvieron que parar? No. Terminamos todo. Sin que nadie se enfermara. Bello. Sí, yo recuerdo que todos estábamos mirando cómo iba a salir eso. Después, obviamente, empezaron a retomar ¿verdad? Los rodajes, que obviamente el COVID llegó a incrementar los costos muchísimo, ¿verdad? Todo costaba mucho más. Había gastos que no teníamos antes que se tuvieron que incorporar. Cambiaron también procesos, ¿verdad? Cuánto tiempo se podía trabajar, las necesidades en el set, o sea que era añadirle un elemento adicional a todo el proceso creativo. Los actores, obviamente, todos estábamos protegidos, menos los actores. Pero yo doy gracias a Dios, porque por alguna razón, y era por locations, por las locaciones, que exigieron que yo hiciera las 7 escenas de amor en la primera semana. O sea, normalmente yo diría, no, vamos a hacer las escenas de amor la tercera semana para que los actores se conozcan y todo eso. No, es que lo tenemos que hacer así. Bueno, gracias a Dios, porque si no, después de COVID, no hubiera podido hacerlas. Exacto. Entonces, yo me acuerdo que llegó por problemas de sindicatos, de contratos, de muchas cosas. Yo había estado trabajando con Isai Morales, por Isai había llegado temprano, porque la mamá de Isai no estaba bien, entonces él quería pasar tiempo con ella. Entonces, yo tuve mucha oportunidad de trabajar con Isai. Pero con Julie llegó como 2 días antes. Entonces, yo lo que hice fue, llevé a los dos a almorzar, ordené una botella de Prosecco y yo como coreógrafa, bailarina, diseñé todas las escenas de amor con ellos. Y así no tenían miedo de las escenas porque ya estaban cómodos, ya habíamos hecho la coreografía. Yo intelectualmente, filosóficamente, cada escena era distinta, porque yo había ya hecho todo un proceso de análisis y de trabajo sobre eso. Bello. Con Dime Detective, ¿qué fue? Eso se filmó 2024, ¿verdad? Sí. Sí, ahora 2025 sí, está el año pasado. El año pasado. En verano. Una película más grande, mucho más grande que Simone, sí. ¿Verdad? Bueno, pero no nos dieron. Esa película se tenía que haber hecho en 6 semanas. Dime Detective. Sí, son 4, 20 días.
y tenía tantas peleas, tantas persecuciones. Era súper complicado. ¿Dónde se filmó? Aquí en San Juan se filmó en Bayamón, Guaynabo, Cataño, La Perla, en el viejo San Juan. ¿Repetiste personal del gente que... Había algunos, a mí me gusta repetir personal. Sí. Lamentablemente había uno que otro que no podían. Uh-huh. Yo originalmente quería a mi director de fotografía, pero yo tuve mucha pelea con los gringos, que bueno, yo estaba a punto de no darles el derecho al guión porque yo me contrataron para readaptar un guión que estaba escrito para Long Beach, California, a cambiarlo para Puerto Rico. Y yo estaba a punto de tirar la toalla, porque yo quería a mi director de fotografía puertorriqueña y yo estaba bien, yo lo peleé mucho tiempo. Preguntó el asunto del equipo porque sí, sé, ¿verdad? Por gente que ha trabajado como parte de tus equipos que te gusta como, ¿verdad? Montar tu tribu, digamos, y desde ahí gestar. Entonces, ¿qué tú piensas que te permite eso de crear como el equipo? ¿Qué herramientas te da a ti como creativa? No sé, es cuestión de... Cuando tú trabajas con alguien, ya desarrollas una telepatía. Y es mucho más rápido. Y yo me siento mucho más confiada. O sea que el ritmo que nosotros llevamos es tan duro. Una película como Dime lo hubieran hecho los americanos en 3 meses. Uh-huh. Entonces, yo no tengo mucho tiempo para... Yo ni tuve ensayo con los actores. O sea que entre ir al set a ver cómo está y tratar de agarrar los actores en donde están, en el green room o en los carros o lo que sea, yo agarraba a los actores como yo podía para trabajar con ellos, porque es que no había tiempo. Entonces, si uno crea un tribu que ha trabajado con uno, sabe el gusto que uno tiene, sabe lo detallado que yo soy, y yo puedo no preocuparme de un montón de cosas porque yo sé que va a estar bien. También pueden ir creciendo juntos, ¿no? Crecemos juntos. Por ejemplo, la película de Simone fue 5 millones. Esta película fue 10 millones. Pero lamentablemente los millones adicionales no van al equipo, van a los actores famosos que agarran de Hollywood. Claro, que es como parte de la atractivos para que el proyecto termine encontrando un mejor mercado, ¿no? Sí, o sea, una película tiene que ser espectacular y tener un tema especial que conecta con el tiempo, que tenga la suerte de estar en un festival. La Pecera es un ejemplo. La Pecera fue desarrollada en Sundance, que le dio ya una importancia y una imagen. Y lo sacó a hacer mejor guión de lo que hubiera sido originalmente. Y La Pecera es una película bella, sentida, no tiene actores famosos, pero tiene un tema bien contada, bien visualizada, y es un caso raro que pueda tener tanto éxito internacional. Uh-huh. Eso es un ejemplo perfecto de lo que debe ser nuestro cine. Uh-huh. Preciso quería por ahí, ¿cómo tú ves el cine puertorriqueño actual?
Yo veo el cine actual, que hay realizadores que se están moviendo muy buenos. La falta más grande nuestra es de guión. Necesitamos realmente desarrollar guionistas. Mi esposo y yo estábamos tratando de crear una especie de American Film, un instituto de cine, pero trayendo escritores de cine de verdad, haciendo un programa de todos esos guiones que quedaron ahí engavetados en el desarrollo de la oficina de cine, sacarlos con sus realizadores y tratar de evaluarlos, tratar de ponerlos a través de, ¿cómo se llama? Un taller para que pudiesen realmente ser viables. Tener técnicos que trabajen como bajo mentores en el cine, y eso no se pudo. Pero nosotros realmente tenemos mucha gente de talento, mucha gente de talento. Necesitamos principalmente el apoyo del gobierno en incentivos, y necesitamos que inversionistas entiendan que el cine puede ser negocio. Fíjese, para abrir un negocio, una fábrica, tiene que comprar un montón de máquinas, inversiones. Bueno, el cine no. El cine, tenemos todas las máquinas, no hay gran cosa. La inversión es en el país. O sea, la inversión es en Puerto Rico. La inversión es en la gente. Y todo es trickle down economy. O sea, son las lavanderías, alquileres de carro, hoteles, comida, vestuario. O sea, es la mejor manera de invertir en nuestra tierra. Porque el cine no es caro en el sentido de grandes maquinaria, inversiones. No es. Los que reciben la inversión son gentes y pequeñas empresas. Con relación a tu camino y a tu carrera, si hoy pasamos revista, miramos para atrás, ¿verdad? Todo lo que has vivido, que has trabajado géneros distintos, formatos distintos para televisión, para esto, teatro, esto, el cine, serie, todo, como toda la cantidad y diversidad de cosas que has hecho. ¿Cómo, hacia dónde tú vas? ¿Qué más quieres vivir? ¿Qué más quieres hacer? Siempre más. Estoy esperando la decisión del maestro Valdés de la Sinfónica, a ver si van a usar la obra que Alberto Guido Baldi como compositor y yo hemos hecho, una ópera, Eva Luna, basada en la novela de Isabel Allende, que yo le he propuesto que lo haga como la apertura del Casals Festival. Si eso pasa, sería la mujer más feliz del mundo. Porque Alberto y yo hemos trabajado años. Y me parece hermoso porque, o sea, una ópera, así que como... Por otro lado, hay un amigo que fue amigo de mi esposo, un tremendo fotógrafo, Héctor Méndez Caratini. Sí. Un gran fotógrafo puertorriqueño. Que me pidió que hiciera un documental de su exposición. Y estamos tratando de tener con Arco Publicidad, de tener una reunión con un importante patrocinante
de poder terminarlo, que es bien importante porque recoge la historia de Puerto Rico y de la creatividad y de todos los fotógrafos. Entonces, por otro lado, estoy esperando la decisión de la Comisión de Cine sobre la película que yo he pasado 15 años tratando de hacer. Por ahí voy. Y tengo un libro que me cayó de casualidad, que me parece súper comercial, no voy a decir qué nombre es, pero es una especie de Top Gun Caribe. Ya. Entonces, estoy con muchas cosas, no paro. O sea, la creatividad, yo con Peter me decía, darling, it's time to watch the news. Es hora de que deje de trabajar, pero ya no tengo nadie que me diga eso. Bueno, ni deseo de detenerte, porque si tienes la energía, y yo pienso también que la creatividad, o sea, crear es como abrir el camino de vitalidad, ¿no? O sea, bueno, pero también uno está dando trabajo. también. Yo tengo que pagar mi asistente, Uh-huh. que la estoy educando para que sea productora. Uh-huh. Tengo otro, el fotógrafo, editor, que es joven, de que él tenga trabajo, de que tenga financiamiento. Es cuestión de cubrir los trabajos. Estoy desarrollando un chico joven de 14 años que hace animación fabuloso. Lo estoy involucrando a él. O sea, es tratar de mover y desarrollar talentos. ¿Tú crees en la mentoría, en ese Sí, ejercicio de mentoría? Totalmente. Sí. Totalmente. Hay que ayudar a mentorizar a gente joven, a darle esperanza, a darle retos necesitamos. Pues por ahí vamos, siguiendo creando, haciendo historias, contando nuestras historias, como tú dices, latinoamericanas, caribeñas, que nos identifiquen, ¿no? Y abrir paso en el mercado internacional. Uh-huh. Tenemos que abrir paso mostrando. Bad Bunny ha abierto una puerta enorme, pero el gobierno debe usar esa puerta para apoyar al cine. No solo la música y Bad Bunny, sino usar esa puerta que él ha abierto para que el resto de nuestro talento en pintura, en música, no hay sinfónica mejor que nuestra sinfónica. Nuestros cantantes de ópera están por todo el mundo cantando. Pintores y realizadores de cine nos tienen que apoyar porque pintura, cantante, eso son trabajos, oficios que son medio solitarios, pero el cine es equipo. Nosotros no podemos hacer cine solos. Necesitamos equipo, que significa financiamiento. Sí, recursos, tiempo y también como una mirada de desarrollo, ¿no? Como... Y hoy tenemos los streamers. Hay mucha necesidad de historias alrededor del mundo y hay interés de los públicos internacionales por todo. Y el interés ahora Puerto Rico, el nombre está internacional. Es el momento de apoyar al cine nacional. Es el momento, estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Gracias por este rato de conversación, Betty. Fue súper bien. Sí, me alegra mucho, ¿verdad? Conocer, como te decía, yo un poco sabía de tu, ¿verdad? De tu carrera,
pero quería un poco como conocerte y conectar contigo en esta conversación. Así que me alegra mucho que la hayamos tenido y que podamos compartirla con otra gente. No, y felicitaciones por este trabajo que estás haciendo. Que te vaya muy bien, es importante. Es importante que nos contemos, que documentemos lo que hacemos y que los trabajos que no están tan visibles, pues los podamos compartir. O sea, como el detrás de cámara, ¿verdad? Los procesos de trabajo. Así que, pues gracias. Este proyecto especial es una producción de Ruta Crítica con el apoyo del Caribbean Culture Fund y Luciérnaga Morada en colaboración con la plataforma de periodismo feminista Todas. El concepto, investigación y entrevistas están realizadas por Arlene Cruz Alicea. La producción a cargo de Banchi Emanueli. Dirección técnica por Ariela Nexi Lavau. Edición por Natalian Fesshole. Maquillaje y pelo por Ibelka Hurtado. Música por Yadiel Gómez. Diseño gráfico y animación por Josué Oquendo. Grabado en Rabbit Media. Conecta con Todas PR para un perfil de esta cineasta. Síguenos en plataformas de podcast, en redes sociales y en el canal de YouTube de Ruta Crítica.